Todos cuando inicia un nuevo año tenemos metas. ¿Cuántos tienen metas para este 2025? Pero no solamente tenemos metas, tenemos ¿qué más? Proyectos, ¿sí o no? Personales, tenemos proyectos familiares. Y de una u otra manera todos decimos: Dios, yo quiero que este año tú me bendigas. Y sé que la oración de muchos de nosotros al iniciar este año fue: este año quiero que Dios esté conmigo, ¿sí o no? Este año deseo que todo lo que haga me vaya bien. Este año le pido a Dios que guarde a mi familia. Y todos los que estamos aquí, de una u otra manera, estamos interesados en que el favor de Dios repose ¿sobre quién? Sobre nosotros, ¿sí o no? Pero hay algo que me ha llamado la atención y normalmente siempre pedimos de aquí para allá. Pero hay un versículo en la Biblia que lo he estado meditando hace algunas semanas y es una petición que Dios no espera que se haga de aquí para allá, sino de allá para acá. No sé si me hago entender. Siempre le pedimos ¿a quién? A Dios. Pero este versículo sobre el cual quiero basar esta exposición, que son 2 versículos nomás, nos va a enseñar algo acerca de no lo que yo le quiero pedir a Dios, sino lo que Dios me va a pedir este año a usted y a mí. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12, por favor. Deuteronomios 10, 12. Cuando esté ahí diga amén. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor así: ahora pues, Israel, lea conmigo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y hágame un favor, ayúdame a identificar esas solicitudes que Dios nos va a hacer. ¿Listo? ¿Cuál es la primera solicitud? Léalo por favor. Dice, sino que ¿qué? A ver, ¿está leyendo o no? Sino que temas ¿a quién? A Jehová tu Dios. ¿Qué más dice el texto? Que andes ¿en dónde? En todos sus caminos. ¿Qué más? Que lo ames. ¿Qué más? Que le sirvas a Jehová tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Y que guardes ¿qué más? Los mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Y qué dice el versículo? Lo lee conmigo por favor. Para que tengas ¿qué? ¿Cuántos quieren que este año nos vaya bien? Pregunta, ¿cuáles son los 5 requerimientos que Dios le pide al pueblo en este versículo? A ver, ayúdenmelos a encontrar. Número 1, temor. Muy bien, ¿qué más? Caminar o andar. Muy bien, ¿qué más? Servirle. Muy buena observación. ¿Qué más? Amarle. Muy bien. ¿Y qué más? Y hay una quinta. Guardar ¿qué? Los mandamientos. Recordemos cuál es el primero. Temer a Dios. ¿Qué es lo segundo? Amar a Dios. Bueno, nos saltamos un poquito, pero antes de amar, ¿qué hay que hacer? Andar. Muy bien. ¿Qué más pide? ¿Qué más pide? Ayúdeme. Servirle. ¿Qué más pide? ¿Qué más pide? A ver. Guardar, pero esa es la cuarta, nos comimos una. ¿Cuál es? Entonces recordemos, temer, número 2, andar, tercero, servir, cuarto, amar y quinto, guardar. Entonces no se le olvide las 5 palabras que vamos a utilizar esta mañana. ¿Cuál es la primera? Temor. La segunda, andar, caminar. La tercera, servir. La cuarta, amar. Y la quinta, guardar sus mandamientos. Me llama la atención que este pasaje se escribe en la versión 2.0 del libro de la ley. Recordemos el contexto un poquito. Moisés ha subido ¿a dónde? Al monte, ¿sí o no? En el monte, ¿cuántos días duró Moisés? 40 días. ¿Y qué más? 40 noches. Al parecer ya Moisés ¿cuántos años tenía más o menos? Ayúdenme a recordar. Ya el hombre estaba ¿qué? Ya estaba viejo. Entonces recuerde que 40 años los vivió en Egipto, 40 años en el desierto y ahora está pastoreando a la nación de Israel durante ¿cuántos años? O sea que ya Moisés ¿cuántos años tiene el viejo? Por lo menos ya el viejo está bien que viejo, ¿sí o no?
Y déjeme jugar con la imaginación. La primera semana el pueblo ve en el monte que están hay relámpagos, truendos, estruendos, y el pueblo ve desde abajo y dice: allá está Dios. ¿Con quién? Con Moisés. Pasa una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, 4 semanas, un mes ha pasado y el viejo nada que bajaba. ¿Y qué empezó a pensar el pueblo? Ese viejo se perdió, ¿sí? O ese viejo por allá se refundió, se cayó, y lo más probable es que el viejo no vuelva. Sin embargo, el pueblo siguió esperando. Y pasan los días y se acerca el pueblo al pastor encargado, que era ¿quién? Imagínense el pastor encargado, a Aarón, y le dicen: oiga, Aarón, el viejo no volvió. ¿Qué tal? Hagamos algo, Aarón. Nosotros queremos adorar, queremos cantar, pero no tenemos a quién hacerlo. ¿Por qué no se hace unos becerritos de oro? Y así como allá alabábamos en Egipto, adoramos también acá. Y entonces ese pastor encargado, imagínense, pastor, ¿qué hace? Ese pastor le dice: no, hermanos, ¿cómo se les ocurre que vamos a hacer eso? ¿Sí dice eso la Biblia? ¿Qué dice que hizo? El hijo dijo: no, hagámosle. Tráigame en el oro. ¿Tienen oro? Claro, Aarón. Y trajeron el oro. ¿Y qué se puso a hacer el señor Aarón? ¿Recuerdan? ¿El becerro de qué? Y estando el becerro creado, el pueblo danza, celebra, grita, se regocija y todo lo demás. Luego, cuando está la conversación entre Dios y Moisés, Dios le dice a Moisés: Moisés, es tiempo de que te vayas, porque el pueblo se desenfrenó. Y arranca Moisés a descender. De pronto en el camino, ¿con quién se encontró? Con Josué. Y le dice Josué a Moisés: oiga, el pueblo está en guerra, están peleando por allá, escuche el algarabío. Y Moisés le dice: eso no es voz de algarabío, de guerra. Esa gente está emparrandada. Imagínense cómo está la iglesia. Emparrandado estaba el pueblo, ¿sí o no? Así como estuvieron otros hermanos por allá en diciembre, pero ya se consagraron ahorita en enero. Y estaban emparrandados los hermanos allá, y cantaban y danzaban y saltaban y todo lo demás. Cuando de repente Moisés ve ese cuadro, ¿qué le produjo eso a Moisés? Le dio piedra. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se acuerdan? Cogió el becerro, lo derritió, se lo hizo tomar ¿a quién? Al pueblo, en un acto de ira. Y aparte de eso, mire, Moisés estaba tan piedro que las tablas de la ley que Dios las había escrito, ¿qué hizo Moisés? Las partió, las quebró, y mejor dicho, Moisés salió de sus casillas. Me llama la atención, y esto vale la pena que lo reflexionemos, ¿cómo reaccionó este pueblo a 40 años de cuidado? ¿Cómo reaccionó este pueblo a 40 años de provisión? ¿Cómo reaccionó este pueblo a 40 años donde el vestido no se les acabó? Es interesante que la Biblia dice que la ropa no se le envejecieron. Y ellos crecían y la ropa iba creciendo. ¿Cómo respondió un pueblo a 40 años de la fidelidad de quién? De Dios. ¿Cómo reaccionó este pueblo? La verdad, la forma como reacciona este pueblo no es como se quede. Y yo quiero decirle esta mañana algo, mi amado hermano. ¿Cómo usted va a reaccionar en este 2025 frente a la fidelidad que Dios ha tenido con usted durante estos últimos años? ¿Cómo vamos a reaccionar frente al cuidado que Él había tenido? Este pueblo reaccionó siendo infiel. Este pueblo reaccionó volviendo al pecado. Este pueblo reaccionó volviendo a hacer lo malo delante de quién? De Dios. Pero frente a eso, por eso le decía hace un momento, esta es la versión 2.0 de los mandamientos. Y en ese contexto es que está Deuteronomio 10:12. Y ahora Dios le dice al pueblo: lo que yo quiero de ustedes. Y esto es lo que quiero que meditemos en esta mañana. ¿Qué Dios quiere de usted y de mí para este año 2025?
Porque si bien hay algo que debemos entender, es que no podemos seguir viviendo de la manera como vivimos en años anteriores. Debemos vivir una vida que honre, glorifique y exalte el nombre del Señor. ¿Cuántos queremos vivir de esa vida este año? Está bien que el año pasado cometimos errores, pero quiero decirle algo, que este año no sigamos cometiendo los mismos. Tienen que haber que en nuestra vida, tienen que haber cambios. Y algo que el Señor le dice al pueblo, y volvámoslo a leer, son 5 aspectos que quiero que trabajemos en esta mañana. Lo primero que Dios le dice, ¿qué es lo que Dios espera de usted? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda? Lo primero que el texto nos dice que es que haya ¿qué? Temor. Y la palabra temor tiene una connotación muy interesante. La palabra temor no es miedo, porque si hay algo que Dios desea es que sus pueblos no le tenga ¿qué? Miedo. Yo no sé como padre, pero si a usted un hijo le tiene miedo, ¿eso está bien o está mal? ¿Sí o no? Llegó mi papá, me da miedo. No. Que mi hijo me ame, y porque me ama me respeta. Lo que la palabra temor traduce significa que haya un respeto reverente ¿a quién? A Dios. Entonces lo que el Señor está diciendo que es, ¿qué pide Dios de ti? Que lo respetemos. Que lo respetemos por lo que Él es y por lo que Él hace. Que lo respetemos por la persona que Él representa. Que lo respetemos por su atributo. Que lo respetemos por sus divinidades. Que lo respetemos por su gran amor y su gran misericordia. Es decir, respetemos al Dios omnipresente, al Dios omnipotente, al Dios santo. Él merece el respeto por el hecho de que Él es ¿qué? Dios. En el libro de Malaquías hay un momento donde el Señor, los sacerdotes traían ofrendas, traían las vacas viejas, traían el pan mojoso y decían: aquí llevamos la ofrenda a la casa del Señor. Y el Señor le dice: no me traigan nada, porque si yo soy su Dios, ¿dónde está mi respeto? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honor? Y luego el Señor le dice a los sacerdotes: llévele esa vaca vieja a su príncipe, a ver si se la recibe. Llévele ese pan mojoso a ese hombre si se la recibe. Y sabe algo, el respeto empieza por no darle lo que le sobra de su vida al Señor, sino por darle lo mejor de su vida. ¿A quién? Al Señor. No le dé las sobras del tiempo este año al Señor. No le dé el tiempo que le sobra. Es que no tengo tiempo. Eso es un acto de irrespeto. Pero cuando yo lo respeto, le doy lo mejor. ¿A quién? Al Señor. Y lo que el Señor reprocha al pueblo de Israel, que es: ustedes no me están ¿qué? Respetando. Cuando yo lo respeto, una de las cosas que dice Proverbios capítulo 8 versículo 13, vea lo que dice la palabra. Proverbios 8:13. Miremos algunas características de eso. El temor de Jehová, el que respeta al Señor, ¿qué aprende a hacer? Léalo duro, ¿qué hace? ¿Y por qué no lo lee duro? Le dan como cosita. Leámoslo en la NTV, porfa. Todos los que temen ¿qué? Quítele temor, póngale respeto. ¿Cómo se leería? Todos los que respetan al Señor. ¿Qué dice el texto? Es decir, repudian todo aquello que sabe que no le agrada ¿a quién? Y seamos sinceros, usted y yo sabemos que hay cosas que venimos haciendo que no están agradando al Señor. Carreta que diga: yo no sabía. Carreta. Todos los que somos conscientes de que hay cosas que estamos haciendo que no están agradando ¿a quién? Al Señor. ¿Dónde empieza ese respeto? En aborrecer ¿qué? Lo malo. Dice: por eso dice Dios, odio. ¿Qué más aborrece Dios? El orgullo. ¿Qué más aborrece Dios? La arrogancia. ¿Qué más aborrece Dios? La corrupción. La persona que respeta a Dios en sí misma aborrece lo malo. ¿Qué más aborrece? La arrogancia. ¿Qué más aborrece? El orgullo, la corrupción y el lenguaje ¿qué? Cuando usted respeta a Dios, no usa su boca para decir groserías. Lenguaje obsceno, vulgar. Si usted respeta, cuida su ¿qué? Su boca. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué? Entonces dígale que está al lado suyo: Dios quiere que lo respete. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que Dios pide?
Que lo respetemos, que lo temamos, que aborrezcamos lo que Él ¿qué? Yo le hago una pregunta. ¿Respeto a mi esposa cuando me voy con otra vieja? ¿Sí o no? ¿Respeto a Dios cuando hago lo que no le agrada? Vivamos este año respetando a quién. ¿Cuánto vamos a respetar al Señor? En lo que digo, en lo que hago, como qué, como vivo. ¿Sabe qué produce el hecho de que usted y yo respetemos, apliquemos este principio? Miren los beneficios que hay. Proverbios 10:27. Vamos a leer varios textos y yo quiero que usted me ayude a leer. No lo estoy regañando, hermano, no se preocupe. Pero Dios quiere que lo ¿qué? Que lo respetemos. El temor del Señor, ¿qué hace en la persona? Prolonga ¿qué? O sea que cuando usted respeta a Dios, ¿qué va a tener usted? Largura de días. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero vivir hartos años, pero vivirlos no en una cama, no. Quiero vivirlos dando ¿qué? Fruto y haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Proverbios 9:11. Vea lo que dice. La sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Multiplicará tus vidas, hasta lindo, y dará más años a tu vida. Versículo 12. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. ¿Qué hace el temor a Dios? Número uno, ¿da qué? ¿Qué beneficio da? Largura de días. ¿Cuántos queremos eso? Mira otro beneficio, Proverbios 14, 26 y 27. Proverbios 14. Los que temen al Señor, ¿qué dice la palabra? Estarán ¿qué? Seguros. Y Él será ¿qué? Refugio para quién. Versículo 27. El temor del Señor es la fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. ¿Qué produce el temor en usted y en mí entonces? Me da seguridad, me da largura de años, pero también me da ¿qué? Seguridad y confianza, porque Él va a estar ¿con quién? Con nosotros. Proverbios 19:23. Vea lo que dice. Escriba esos textos para que los ponga ahí en el estado del WhatsApp. El temor del Señor, vea esto, conduce ¿a dónde? A la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Eso viene por causa de que usted tema ¿a quién? Al Señor. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cómo anda el que teme al Señor? ¿Con miedo? ¿Con temor? Y es que el 2025 se va a poner difícil. Tranquilo, si usted teme al Señor, debe estar ¿qué? Seguro. Isaías capítulo 33 versículo 6. Mira esta belleza. En aquel día Él será tu ¿qué? Tu cimiento seguro, y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu ¿qué? Será tu tesoro. Otro beneficio, entonces me da largura de días, pero también me da ¿qué? Seguridad y confianza. Proverbios 15:33. Vea lo que dice. Proverbios 15:33. ¿Qué dice? El temor del Señor enseña sabiduría, y la humildad precede ¿a qué? A la honra. Proverbios 1:7, ese no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Proverbios 18:12, perdón. Proverbios 18:12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes del abatimiento y antes de la honra es el abatimiento. Versículo 13. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y ¿qué más? Y oprobio. Job capítulo 28 versículo 28. Job 28:28. Y dijo: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, ¿la qué? La inteligencia. Proverbios 19:23. ¿Qué dice? El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado por el mal. Y Proverbios 12:21, por favor. Vea lo que dice. Ninguna adversidad, alguien que
Guarde esta palabra en su corazón. Acontecerá ¿a quién? Al justo, mas los impíos serán colmados ¿de qué? Entonces, ¿qué hay para el que teme a Dios? Número 1, largura de días. ¿Cuántos queremos eso? ¿Ven? Número 2, ¿qué hay para el que teme a Dios? Seguridad y confianza. Número 3, hay sabiduría de parte de Dios. Número 4, hay seguridad y protección. El temer a Dios nos guarda del pecado. El temer a Dios nos lleva a vivir una vida en obediencia. Y escuche esto, cuando usted teme a Dios, vea lo que dice el Salmo 37, 1 y 2 y Proverbios 23, 17. Mira lo que dicen estos dos textos. No te impacientes a causa de ¿quiénes? De los malignos. Lea conmigo. Ni tengas envidia de ¿quién? De los que hacen iniquidad. Versículo 2. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 4. Deleítate a sí mismo. Esto me gusta. ¿Y qué dice la palabra? En Jehová, y Él. ¿Quién va a ser el que le conceda? El Señor. ¿Qué le va a conceder? Las peticiones de su corazón. Proverbios 23, 17, por favor. No tengas tu corazón, mira esto lindo. No tenga tu corazón envidia de ¿quién? De los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. 18. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será ¿qué? Cortada. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios pide para usted y para mí en este año? ¿Qué es lo primero que Dios pide? ¿Qué es lo primero que pide? Que tengamos respeto hacia ¿quién? Hacia Él. ¿Y cuáles son los beneficios? Largura de días, seguridad, sabiduría, protección. Nos libra del pecado, nos lleva a ser prosperados. ¿Qué es lo segundo que el Señor pide? Volvamos allá a Deuteronomio 10:12, por favor. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo? A ver, léalo. Lo primero que le dice es temer. Pero ¿qué es lo segundo que le dice? Caminar con Él. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que andes en todos tus caminos. ¿Sí dice así? No, así no dice. Que andes en tus caminos. ¿En cuáles caminos? ¿En los caminos de quién? Porque por ahí hay gente, en otra iglesia, aquí yo sé que no pasa eso, que quieren seguir a Dios a su manera. Que quieren seguir a Dios como les gustaría, y que quieren seguir a Dios como les conviene. ¿Conoce a alguien así? Y el texto dice algo bonito. No dice vivan conforme a los ni a sus, sino a los mandamientos de quién. Y esto es bonito que lo entendamos. Entonces, no podemos vivir como a nosotros nos parezca. No podemos estar viviendo como a nosotros se nos dé la ¿qué? La voluntad. Es que a mí se me da la gana de vivir de esa manera, y yo vivo de esa manera, y sigo a Dios de esa manera, y aplico la Biblia a mi manera. No, porque acá no dice que es a su manera, sino a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos necesitamos eso? Proverbios 10:29, vea lo que dice. ¿Qué hay para la persona que anda en el camino del Señor? Dice la palabra así. El camino de Jehová es como. A ver, léalo. Es fortaleza ¿a quién? Al perfecto. Pero es destrucción al que hace ¿qué? O sea, el que anda conforme a la voluntad de Dios debe entender que ese caminar ¿qué? Me fortalece. Pero lo segundo está en Oseas 14:9. ¿Qué dice la palabra? Oseas 14:9. Vea lo que dice. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios, ¿cómo son? Número 1, ¿qué dice la Biblia? Son ¿qué? Rectos. Número 2, justos. Y número 3, justos, rectos y justos, y andarán por ellos, mas los rebeldes caerán ¿en dónde? En ellos. En este sentido, entonces, lo segundo que Dios pide es que andemos como Él ¿qué? Como Él quiere. Ahora, andar como Él quiere es andar conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. Y vuelvo y lo digo, no es como a usted le parezca, no es como usted crea,
no es como a usted le convenga, no es como usted se sienta, no, es como Él lo dice. Yo no sé, pero cuando uno compra un dispositivo electrónico, llámese computador, celular, todo ello viene con un manual ¿de qué? De instrucciones, ¿sí o no? Y una de las cosas que le dicen a uno que es, Señor, por favor, ¿qué? Lea el manual. Pero como a veces creemos que nos la sabemos toda, entonces usted prendió la tablet, prendió el computador y pum, dio un pantallazo y pum, se le apagó y no le prendió más. Usted obviamente como comprador, ¿qué va a hacer? Ir a reclamar y decir, señores, aquí vi, yo compré un computador, pero esta cosa salió mala, vengo a que me den garantía. Una de las preguntas que el Señor allá le va a hacer, ¿cuál es? ¿Usted leyó el manual de instrucciones? Y normalmente nosotros, ¿qué decimos? ¿O qué hacemos con el manual? Esto no sirve, es basura, échelo a la basura. Y usted dice, no lo leí. Y la persona que le va a decir, usted se tiró o dañó el dispositivo porque hizo un mal proceso. Por lo tanto, tengo que decirle algo, que porque el dispositivo tuvo un mal proceso, no hay garantía. Y entonces, como dice el dicho, se perdió esa plática. ¿Sabe algo? Muchos nos tiramos la vida porque no estamos usando ¿qué? Porque vivimos como creemos y no como Dios ¿qué? Pero ¿cuál es el consejo de Dios? Anden en sus ¿qué? Salmo 103, versículo 43. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer. Salmo 103, 43. 107, 43. 107, 43. ¿Qué dice? ¿Quién es sabio y quién guardará estas cosas y entenderá que las misericordias de Jehová? Isaías 26, 7. Vea esto. Isaías 26, 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesa el camino de ¿quién? Del justo. Ahora, Dios cómo desea que andemos. Número uno, Dios desea que andemos en la vida que ahora tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Dios no desea, Efesios 6, 22 dice, no vivan, no anden como vivieron cuando, antes. Es decir, algo que Dios quiere que vivamos usted y yo es de acuerdo a lo que ¿qué? A lo que somos. ¿Qué dice Efesios 6, 22? Mire lo que dice la palabra, 5, 22, perdón, 4, 22, 4, 22. Dice así. En cuanto a la vieja manera de vivir, ¿qué dice el texto? Lea conmigo. Despojado de ¿qué? Del viejo hombre. ¿Por qué? Porque este viejo hombre tiene un problema. ¿Cuál es? Es viciado, es mañoso. Este cuerpo es ¿qué? Mañoso. Dice, conforme a los deseos engañosos, 23. Léalo. Y renovaos el espíritu de vuestra mente, 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad ¿de qué? De la verdad. Entonces, Dios ¿qué quiere que vivamos? Vivamos en la nueva vida que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Voy avanzando. Vivamos en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 5:16. Vivamos agradando y caminando al Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Filipenses 1:27. Dios desea que vivamos a la altura en la dignidad de lo que Él es y la posición que Él nos ha dejado. Solamente, dice Pablo, que os comportéis como es digno de ¿qué? Del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? No vivan de cualquier manera porque ustedes no son cualquier persona. Vivan a la altura de lo que ustedes ¿qué? Son. No viva como lo que era, viva como lo que ¿qué? Como lo que somos. Pero me gusta porque el texto dice, vivan ¿qué? Que os comportéis como es ¿qué? Digno de ¿qué? Del Evangelio. O sea que lo mínimo que Dios espera es que usted y yo nos comportemos como lo que somos. ¿Y qué somos? Uno que espera, ¿cómo espera que uno que de padre que su hijo se comporte? Y si se pone mal, uno que empieza a hacer, hermana Naidú. Pare ahí o en la casa arreglamos. Y cuando dice en la casa arreglamos, uno que dice, juetera. Porque se está portando como no es que. Y Dios como Padre, ¿qué desea? Que vivamos de acuerdo a lo que ¿qué? ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Dios ¿cómo quiere que usted viva? ¿Cómo qué? ¿Cómo quiere que se porte? Como hijo de Dios. Primera de Juan 1:7. Este versículo me gustó mucho. Vea lo que dice. Pero si andamos en ¿dónde?
en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? ¿Sabe qué me gusta de esto? Dios desea que en nosotros more la luz de Jesús y no la oscuridad. Y esto es importante entenderlo. Todas las áreas de nuestra vida deben estar expuestas ¿a qué? A la luz. ¿Dónde mora Satanás? ¿Dónde habita Satanás? Y por eso quiero decirle esto: no dé lugar en su vida donde Satanás haya morada. ¿Me explico? Todas las áreas de nuestra vida expongámoslas a la luz ¿de quién? De Jesús. De modo que Satanás no tenga de dónde ¿qué? Agarrarse. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Eso es vivir ¿en dónde? En la luz. No le dé lugar, no le dé área de su vida para que Satanás ¿qué? More. Porque usted es hijo de Dios. ¿Estamos siendo claros? Otro aspecto para tener en cuenta: Proverbios 14:2. ¿Cómo Dios quiere que andemos? ¿Cómo espera Dios que respondamos usted y yo? El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino pervertido, ¿qué hace? Lo desprecia. Efesios 5:15. Dios quiere que vivamos entonces en la nueva naturaleza, en fe, agradándolo, acorde al llamado. Vivamos en luz, vivamos rectamente. Pero vea lo que dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como qué, sino que. Y este versículo nos va a dejar hacer un test, hermana Diana, de si realmente estamos viviendo sabiamente o neciamente. ¿Qué dice el versículo? Léalo por favor. 16. Aprovechando que una persona que vive sabiamente, ¿sabe qué aprende? Aprovechar el tiempo. Hermano, ¿cómo me doy cuenta de que soy sabio? De que usted aprovecha ¿qué? Y yo le digo algo: no está mal estos aparatos, pero que usted pase horas aquí y no tenga tiempo para estar aquí, eso es una clara evidencia de que no se es sabio, sino se es necio. Porque algo que no volverá, ¿qué es? Y cada año el tiempo pasa más rápido. Una persona sabia aprende ¿a qué? Ya va a llegar febrero. ¿A aprovechar qué? El tiempo. Eso es una señal de una persona sabia, que sabe aprovechar el tiempo. ¿Qué más dice el texto? Siga leyendo, versículo 16, 17. Una persona sabia, 17, hijo. Dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18. Una persona sabia, aparte de que aprovecha el tiempo, hay una palabra interesante. ¿Cuál es la palabra? No os ¿qué? ¿Qué es embriagarse? Tomar, emborracharse. Pero ¿qué más podemos decir? Llenarse, saciarse, enloquecerse. Y Pablo me gusta porque dice: no se embriaguen con cosas, es decir, no se desordenen, no se enloquezcan con cosas en las cuales hay ¿qué? Vea lo que dice, ¿qué hay? ¿Y qué disolución? Mire que es interesante. TLA dice perder el control de los actos, pero ¿sabe qué significa la palabra disolución? Lo que produce desenfreno, lo que produce libertinaje, lo que produce lujuria, lo que produce inmoralidad. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? No se desordene, no se enloquezca con esas cosas. Y yo le digo, en una sociedad tan sexualizada, este es un desafío. Porque ya la pornografía no solo es visual, ahora es ¿qué? Y ser sabio es no encontrar deleite en aquellas cosas. Número 3, ¿qué es ser sabio? Según el texto, y el texto nos dice: anden, pero anden ¿con qué? Con sabiduría, ¿sí o no? ¿Qué más dice el texto? Sean llenos ¿de quién? Una persona sabia, ¿qué hace? ¿Qué aprende a hacer? ¿Qué aprende a hacer? A llenarse ¿de quién?
Él no espera llegar al culto cada 8 días y decir vengo al culto para ser lleno de... No, sabe que Él hace día a día, día a día, porque Él tiene una estación de servicio que donde quiera que lo invoque, ahí está el Señor. ¿Para qué? Para llenarlo. Una persona sabia se llena ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero también, ¿qué más dice el versículo que sigue? Versículo 19. Una persona sabia, ¿qué hace? Canta salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes haciendo. ¿Sabe qué aprendo de acá? Una persona sabia sabe hablar, pero también sabe callar. Porque el sabio aprende algo: a hablar menos y a callar más. Y lo que dice, lo dice ¿para qué? Para bendecir. Y quiero pedirle un favor: si lo que usted va a decir no va a bendecir, no diga nada. Si lo que usted va a decir, como la mosca, las va a embarrar, mejor no diga nada. Porque el sabio aprende ¿a qué? A hablar cuando sea que. ¿Qué dice la Biblia? En la mucha palabrería hay que, hay necedad. ¿Cómo Dios quiere que vivamos? Número 1, con temor. Pero ¿qué más quiere Dios? ¿Cómo quiere que vivamos? Que caminemos en mis caminos, en mi manera, en mi estilo. No, a la manera ¿de quién? De Dios. Y vea lo que dice el versículo que sigue, 20. Y den gracias a Dios a través de las palabras. 21. Y es más, agrega Pablo, una persona sabia, ¿en dónde se conoce? ¿Qué dice el versículo? Sométase unos a otros por reverencia ¿a quién? Otra característica de una persona sabia, ¿sabe cuál es? Que aprende a sujetarse y a obedecer sus autoridades donde quiera que ellas estén. Porque usted sigue leyendo el texto y le habla a la esposa, le habla al esposo, le habla a los jefes, le habla a los empleados, le habla a los hijos. Y esto es bonito entenderlo. Una persona sabia aprende a obedecer. ¿Sabe por qué? Porque en la obediencia siempre habrá bendición. ¿Sí que no dice amén? ¿Queremos que nos vaya bien? ¿Qué dice el Señor? 1, respeten, honren, respete, temor. ¿Qué es lo segundo que Dios pide? Anden ¿qué? Sinceramente, ¿cuántos hemos vivido en nuestros caminos? En nuestros deseos. Pero ahí Dios opera. Es que esto no funciona a la manera nuestra. Esto funciona a la manera ¿de quién? No es que yo quiero que funcione así. No, es Dios el que bendice esto. ¿Qué es lo tercero que Dios pide, amado hermano? Antes de que se me duerma. A ver, ¿qué es lo tercero? Vuelva allá a Deuteronomios. ¿Qué es lo que? Uy, no, pero se acabó el ánimo. No, esa es la cuarta. ¿Qué es la tercera? ¿Qué lo que? Pero ¿cómo Dios quiere que lo amemos? Mateo 22:37. ¿Cómo Dios quiere que lo amemos? Ese versículo lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios con algo de tu corazón, con algo de tu alma, con algo de tu mente. ¿Sí dice el texto así? ¿Qué dice? ¿Y por qué Dios dice con todo? Porque es que, y esto voy a poner un ejemplo acá. Usted no se aguantaría una relación donde el susodicho le dice: su merced linda, lunes, miércoles y viernes con usted, martes, jueves y sábado con Pascuala, y cada 15 días me distribuyo. ¿Usted se lo aguanta? Yo creo que para nada. ¿Y sabe qué me llama la atención? A veces nosotros no nos aguantamos ese tipo de vida, y sí esperamos que Dios se la quede. Y Dios no se la aguanta. Porque el Señor, ¿qué dice? ¿Me amas con todo? O sencillamente no me ¿qué? No me amas. ¿Estamos siendo claros? Amar a Dios no es, y ojo con esto, no es un amor interesado. Porque hay quienes aman a Dios mientras se les resuelve el problema, y cuando se les resuelve el problema dejan de amar ¿a quién? A Dios. ¿Conoce a alguien así? De pronto se vio en el espejo antes de venirse para el culto. Aman a Dios solo cuando están en problemas.
Oran y buscan a Dios solo cuando tienen adversidad. Pero acá lo que el Señor está diciendo es: ámeme por encima de ¿qué? De todo. Y amarlo, escuchen con esto, no es lo amo si me da lo que le pido, no. Lo amo aunque no me dé lo que le pido. ¿Qué dijo el profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no se dé nada, con todo amaré a ¿quién? O sea que el amor que Dios pide no es un amor interesado. Señor, te busco por el milagrito y luego me voy. No, no, no. El Señor está diciendo: ¿me amas con todo? O si no lo haces es porque no me ¿qué? No me amas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ámelo con lo que piensa, ámelo con lo que eres, ámelo con lo que vales. Pero tenemos que entender esto: la gran falta de amor al Señor es el resultado de la poca comprensión que tenemos de lo que Él es. Porque no podemos amar a quien no ¿qué? A quien no conocemos. Y esto es bonito. ¿Sabe por qué nuestro amor a veces para Dios es tan interesado o tan pequeño? Porque carecemos de un conocimiento de lo que Él ¿qué? Él es. Cuando yo comprendo lo que Él es, cuando comprendo lo que Él hizo, ¿sabe qué pasa en nosotros? Hay una respuesta de ¿qué? De amor. En ese sentido, es interesante entender: no podrás amar a Dios más de lo que lo conoces. No podrás adorar a Dios más de lo que lo conoces, porque el comprender quién es Dios siempre será el tope para usted y para mí. ¿Estoy siendo claro hasta acá, mis hermanos? ¿Ves? No hay amor si no hay comprensión. ¿Queda claro? Pero es interesante, el amor a Dios, y escúcheme esto, no es amar a Dios a mi manera. Porque también de que los hay, los hay. Yo amo a Dios como a mí me parece, como yo lo siento. No. Juan capítulo 14 versículo 15. ¿Qué dice la escritura? Juan 14, 15. ¿Lo tenemos? Si me aman, ¿qué dice el texto? Quien ama, ¿qué hace? ¿Y quien no obedece? O sea que el que dice que ama y no obedece, pura carreta. Uy, hermano, pero ¿por qué tan agresivo? No, yo no lo digo. ¿Qué lo está diciendo? Si aman, obedecen. Y si yo digo que amo y no obedezco, no hay ¿qué? No hay amor. Ahora, ¿qué dice Juan, mismo Juan 14, versículo 23 y 24? Dice: Jesús les contestó: todos los que me aman harán lo que yo ¿qué? Diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. 24. El que no me ama, ¿qué dice el texto? Sencillo. Yo amo a Dios, ¿obedeces? No, entonces no lo amas. ¿Dónde está la clave del amor? En la obediencia a Dios. Y esto es importante. ¿Por qué obedezco la palabra? Porque lo que. Mire, yo le hago una pregunta. Si usted sabe que hay áreas de su vida que están en desobediencia, por amor, ¿qué debo hacer? Pregunto, ¿qué áreas de su vida y de mi vida están en desobediencia? ¿Dónde debemos qué? Amar. Perdón, donde debemos obedecer como una evidencia de que ¿qué? Ejemplo. Ya sé que me tengo que casar. ¿Y por qué no me he casado? Ay, pero amo a Dios. ¿Y por qué no obedecen? No sé si me estoy haciendo entender. Porque es que ve que a veces queremos amarlo como a mi manera. Y no, eso no funciona, hermano. Amo a Dios, pero critico el dar. Pero ¿por qué no obedecen dar? Amo a Dios, pero no practico la palabra. Entonces, ¿dónde se evidencia y qué es lo que el Señor está diciéndonos? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Sí ve que se acabaron los amenes, hermano? Ya Dios me dijo que dejara de pecar, que dejara de eso, pero no obedezco. Y la pregunta es: si yo no hago caso, ¿qué va a pasar? Nada. Pero si yo hago caso, ¿qué va a pasar? Mire, yo le voy a decir algo esta mañana. Si usted determina obedecer en esas áreas que debe obedecer, va a haber milagros sobrenaturales de Dios en su vida.
Porque Dios le agrada la qué. Yo le pregunto, ¿cómo Dios no va a respaldar esa pareja que dice, no nos hemos casado porque no ha habido con qué pagar? Y Dios, usted dice, Señor, vamos a obedecer. Y crea, no a mi palabra sino al Señor, que Dios se mueve y empiezan a haber milagros y todo se da. Porque a veces lo único que necesitamos es un paso de qué, de obediencia, no más. ¿Vamos bien o no, mis hermanos? Entonces, ¿cómo Dios quiere que lo amemos? ¿A medias? Wichi wichi ahí medio, no. ¿Un amor qué? O hermanas se aguantarían ese hombre así, cada 3 días con no. Usted dice, o sí o no, y si no, ni me busque, vaya otra que lo. Pero ¿sabe qué hay, hermano? Y esto me gusta. Cuando usted ama a Dios, Deuteronomios 30:16. Vea lo que hay cuando amamos a Dios. Deuteronomios 30:16. ¿Qué dice la palabra? Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, como una muestra de qué. La obediencia es una muestra de qué. Vuelvo al punto. Si amo, ¿qué? Y si no obedezco, llévese eso esta mañana. Si lo haces, si obedeces, ¿qué dice el Señor? Vivirás y ¿qué más? Te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a quién. Donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Versículo 20, por favor, vea lo que dice. Cuando salgas a luchar contra sus enemigos, te enfrentes con caballos y carros de guerra, con un gran ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo, porque el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está con quién. Pero eso viene resultado de qué. Yo no lo quiero emocionar diciendo, hermano, reciba esta palabra. No, la palabra tiene un condicional. ¿Cuál es? Obedezca. Y yo creo algo, y lo he creído, que este 2025 Dios va a hacer cosas muy especiales para cada uno de nosotros. Mire, he sentido que Dios va a hacer milagros este año. Que este año Dios se va a manifestar de una manera espectacular. Pero ¿sabe qué es lo que Dios está pidiendo? Se lo pongo en estas palabras. No se tire lo que Dios va a hacer por la desobediencia. Porque si usted no obedece, va a tener que ver en otros el cumplimiento de las promesas de Dios. Y no se queje, porque la clave no va a estar en la persona, sino en qué, en la obediencia que. Y como dice el dicho, no se queje por la desobediencia, sino practiquemos qué, la obediencia al Señor. ¿Vamos bien? Número 4, ¿qué pide Dios? Recordémoslo. Número 1, ¿qué pide el Señor? A ver, recordémoslo. Que haya respeto. Número 2, que haya qué, que andemos en sus caminos. Número 3, que lo amemos. Pero número 4, ¿qué pide Dios? Que le qué. Mire, Dios desea que usted y yo le sirvamos. Muévase de la silla, muévase un momentico ahí en la silla. Eso. Diga, Dios no me diseñó para quedarme sentado. Dios, ¿qué quiere que hagamos usted y yo? Sirvamos. Y escuche esto, el servicio a Dios no es hacer cualquier cosa ni de cualquier manera. Y en la Biblia nos enseña cómo se debe ¿qué? Servir al Señor. Todos los que estamos acá fuimos creados por un ¿qué? Con un propósito. Y eso es importante. Si usted no tuviera propósito, hermano, le tengo una noticia, usted no hubiera nacido. Y si usted ya hubiera completado el propósito, hace rato a su nombre hubiéramos cantado que cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. ¿Sabe por qué usted está vivo? Porque todavía hay un propósito de parte de Dios que tenemos que cumplir. Hoy le quiero invitar esto, que el año 2025 no sea un año donde usted siga sentado sin hacer nada. Que este sea un año donde usted, preste su casa para abrir un grupo familiar y servir a Dios. ¿Cree que lo puede hacer o no? Que este sea un año que usted pueda poner sus dones y talentos al servicio de ¿quién? Del Señor. Pero que el año no se nos pase no habiendo hecho ¿qué? Nada. Lo segundo que Dios quiere que hagamos es que le sirvamos. ¿De qué manera? Salmo 2:11, rápido. Salmo 2:11 dice así:
Servir a Jehová con temor que reverente y alegres con temblor. Dios quiere que lo sirvamos con temor. Salmo capítulo 100, versículo 2. ¿Qué quiere Dios? Salmo 102. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con qué. ¿Cómo hay que servir a Dios? Con alegría. Efesios capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo Dios quiere que le sirvamos? Trabajen con qué? Con entusiasmo. Esa frase de entusiasmo no salió Jorge Barón sino de la Biblia. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran ¿para quién? Para el Señor y no ¿para quién? Para la gente. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios, pero hagámoslo ¿de qué manera? Bien. ¿Le parece eso bien, hermano? Hebreos capítulo 12 nos enseña cómo servir a Dios con temor, con alegría. Tercera de Juan versículo 6. Vea lo que dice. Tercera de Juan 6. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo. No, 3:6. Así. Supliendo las necesidades de los maestros tal como la gran. Pero ¿qué dice? Esa amistad con amor, con alegría. Juan 16, 26, por favor. ¿Cómo Dios quiere que le sirvamos en este año? Dice la palabra: en ese día pedirán en mi nombre. Y le digo que, perdón, no digo que pediré al Padre por parte de ustedes. Versículo 27. Ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído. Regálenme la 60, mejor ahí. La 60. Dice el 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy ¿a quién? Voy al Padre. Gálatas 6, 9. Trabaje para que Dios sea ¿qué? Honrado. Vea lo que dice: no nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien, porque a su tiempo ¿qué pasará? Segaremos, sino que. O sea que todo lo que hagamos para Dios lo debemos hacer ¿con qué? Con temor. ¿Cómo más? Con alegría, con una actitud correcta, agradándole, con amor y honrándole. ¿Sabe qué hay para el que sirve al Señor? Hay 5 coronas. La primera, corona de vida. Santiago 1:12. La segunda, corona incorruptible. Primera de Corintios 9:24. La tercera, corona de regocijo. Primera de Tesalonicenses 2:19. La cuarta, corona de justicia. Segunda de Timoteo 4. Y la tercera, corona de gloria. Primera de Pedro 5:2. ¿Sabe a quién le dará estas coronas el Señor? A todos los que ¿qué? ¿Qué no va a tener el ladrón en la cruz? ¿Qué no va a tener? ¿Y por qué no va a tener corona? Porque no sirvió. Él se salvó, pero no sirvió. Pero usted y yo, ¿qué vamos a tener? Y un día todos los que estamos aquí compareceremos ante el tribunal de ¿quién? Y allí seremos galardonados. Por eso no nos cansemos de hacer ¿qué? Y le digo esto: no busque el aplauso de aquí, porque esa será toda la gloria que recibiremos. Busquemos el aplauso de allá, porque creo que allá pagan mejor que acá. Si usted busca el de acá y vaya, Señor, y lo de allá, ya eso se lo pagaron. Pero si lo hacemos pensando allá, el Señor que paga, paga como, paga bien. Dígale eso que está al lado suyo, dígale: Dios, puede ser que Dios no pague todos los días, ¿sí o no? Pero cuando paga, ¿cómo lo hace? Con creces, con retroactivo, con liquidación, con vacaciones, con cesantías, con todo. Todo eso Dios le pone. Recordemos, ¿qué pide Dios para este 2025? Número 1, que lo respetemos. Número 2, que andemos conforme a su palabra. Número 3, ¿qué es lo tercero que pide? Que lo amemos. Lo cuarto que pide, ¿qué es? Que le sirvamos. Y el versículo 13 que nos dice, ¿qué dice el 13? Que guardes sus ¿qué? ¿Qué es lo quinto que Dios pide? Que guardemos sus ¿qué? Sus mandamientos. Josué capítulo 1 versículo 8. Josué 1:8. Si está ahí, dígame. ¿Qué dice? Josué 1:8. Nunca se apartará de ¿qué?
A ver, ayúdemelo a leer, ayúdemelo a leer. 1, 2 y 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pregunta, ¿que haga conforme a lo que me gusta de lo que está escrito? Es que hay hermanos por ahí en otra iglesia que apenas les gusta. Hay cosas que les gustan de lo que está escrito, pero no les gusta ¿qué? Todo. ¿Sí o no? ¿Conoce a alguien así? Que quiere que le vaya bien y lo subraya, pero lo que le implica algún esfuerzo lo trata de borrar. Pero el texto que dice, guardes conforme a todo lo que en él está ¿qué? ¿Y qué dice el texto? ¿Por qué pide que todo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, ¿el resultado cuál es? Perdón, ¿cuál es? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados, ¿cuál es la clave de la prosperidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es la clave para que a usted le vaya bien este 2025? ¿Cuántos queremos que este 2025 nos vaya bien? ¿Cuántos saben que Dios desea que este año 2025 Él desea que nos vaya bien? Pero ¿qué nos pide Dios? Amado, escúcheme esto. Hay cosas que no necesitan oración. ¿Sabe qué necesitan? Obediencia. Señor, oro para que cambies, oro para que me proveas, oro para que suplas, Señor. Y el Señor dice, ¿y cómo andamos de obediencia? No obedezco, Señor. Entonces no ore, obedezca. Déjenme decir algo. Si usted y yo oramos y no obedecemos, pura cháchara. Porque la oración de Jesús, ¿a dónde lo llevó? A obedecer ¿qué? Jesús dice, Padre, tú está duro, pero se mete a orar. ¿Para qué? ¿Para qué se metió a orar? ¿Para hacer qué? O sea que la oración, escúcheme, el ayuno, la vigilia me tienen que llevar a ser una persona más que obediente. Si usted oró y no obedeció, carreta. Si usted ayunó y no obedeció, aguantó hambre. Si usted vigiló y no obedeció, se trasnochó. Si usted vino al culto y no obedece, nada va a pasar. Porque ¿dónde está la clave? Por eso le digo, nunca envidia a un desobediente, hermano. Porque tarde que temprano cae. Pero en cambio el que aprende a obedecer permanece como. ¿Dónde está la clave entonces? ¿Qué dice el versículo? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? ¿En guardar qué? Si hubiera otra clave, tenga la seguridad que el Señor la da. ¿Sabe por qué no la da? Porque no hay otra qué. Deuteronomio 5:32. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta mañana? Eso, ya nos vamos a ir. Mirad pues que hagáis como Jehová ¿qué? Vuestro Dios os ha mandado, y no os apartéis a diestra ni a siniestra. Escúcheme esto. Dios promete bendecir. ¿Sabe a quiénes? A los que obedecen su palabra. Ojo con esto. Dios nunca bendecirá algo que está en desobediencia. ¿Me hago entender? ¿Dios qué quiere? Dios me está llamando a que sea qué, porque quiere que me vaya como bien. Pero el desobediente tarde que temprano va qué. Deuteronomio capítulo 28. Mire lo que hay para el que obedece, hermano. Léalo. 28:1. Este capítulo tiene 50 versículos. Los primeros 14 hablan de los resultados de la obediencia. Los 36 restantes de las consecuencias de la desobediencia.
Vea lo que dice. Acontecerás que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre las naciones. Dios que honra la gente que, mira, aprenda esto, Dios nunca promocionará un infiel, Dios promociona a los fieles. Si usted es fiel, si usted es obediente, aunque no tenga rosca y no tenga palanca, Dios lo promociona. Versículo 2. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Me gusta, porque ¿qué dice? Venga, Juan David. No es que yo voy detrás de qué. Él es la bendición. No es que yo voy detrás de qué. Y hay bendiciones no tan agradables, no, pero sí. Entonces, acá, yo no voy detrás de la bendición. ¿Qué dice el texto? Que estas bendiciones, ¿qué van a hacer? ¿Van de dónde? ¿Como resultado de qué? Usted no tiene que buscar bendiciones, porque ellas lo van a ¿qué? ¿Y por qué lo van a alcanzar? Ah, bueno. Versículo 3. Bendito serás en ¿dónde? ¿Y qué significa la palabra bendito? 1000 veces feliz, bienaventurado. Cuando usted dice a alguien Dios te bendiga, ¿qué le está diciendo? Que Dios haga bien sobre usted. O sea que usted en esta ciudad, cuando es obediente, es una ¿qué? Una bendición. ¿Sí? ¿Cuántos somos bendición para Cumaral? Solo 3, los demás todavía lo piensan. Bendito serás en ¿dónde? En el campo. 4. Bendito el fruto de ¿qué? De tu vientre, bendito el fruto de la tierra, bendita tus bestias, las vacas, los rebaños de tus ovejas. 5. Bendita será tu ¿qué? Tu canasta y tu artesana de amasar. Versículo 6. Bendito serás cuando usted salga de su casa, será bendito, pero cuando regrese de su casa será ¿qué? Bendito. Cuando alguien llegue a su casa será bendecido, pero cuando alguien salga de su casa saldrá bendecido en el nombre del Señor, hermano, porque su casa es casa de ¿qué? De obediencia. Y cuando usted es obediente, bendice. ¿Qué más dice el texto? Jehová, ¿qué hará el Señor? Usted no tiene necesidad de defenderse. ¿Quién lo va a defender? Dios. Usted no pelee, obedezca. Y el que va a pelear por usted es ¿quién? ¿Qué hará el Señor? Derrotará a tus enemigos que se levantaren. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán de ¿qué? De ellos. 8. Jehová te enviará su ¿qué? Su bendición sobre tus graneros. Nunca faltará la provisión en su alacena, hermano. Cuando usted es ¿qué? Pero todo esto viene como resultado de ¿qué? ¿Qué quiere Dios entonces? Sobre todo aquello que pusieres tú ¿qué? En el lugar donde usted trabaja. Usted es bendición cuando obedece. Estoy trabajando en esta empresa. Esa empresa va a ser bendecida. ¿Y por qué? Porque ahí trabaja un hombre obediente. ¿Qué más dice el texto? Y te bendecirá Jehová en la tierra que Jehová tu Dios te da. 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová que es invocado está sobre ¿quién? Y te ¿qué? Y la gente va a decir: sobre ese hombre, sobre esa mujer está la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos eso? Que la gente diga: sobre usted hay algo especial. Algunos le van a decir: oiga, doña Lucía, usted tiene como una buena vibra, ¿sí o no? Como una buena, ¿qué más dicen por ahí? Una buena energía tiene usted. Usted tiene como una luz. Y nosotros sabemos que eso no es luz, que no es vibra, que esa es la unción y la presencia del Espíritu Santo. Cuando somos un pueblo ¿qué? Obediente. Yo deseo que en mi vida este 25 esté la presencia del Señor, y también deseo que sobre la suya esté. Santiago 1:22. Regáleme 5 que ya nos vamos. ¿Cuántos están bendecidos? Pero sed hacedores de ¿qué? Y no tan solo oidores, engañándonos. ¿A quién? Escuche, el que no obedece no engaña al pastor, no engaña al líder. Ay, no, se engaña usted solito.
El hijo que no obedece, no engaña al papá, engaña solo. Y le va mal, pero el que obedece le va como bien. Jeremías 7:23. Jeremías 7:23, ¿qué dice la palabra? Mas esto les mandé diciendo, escuchad. Yo quiero que alguien tome ese texto. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que yo os mande, para que os vaya bien. ¿Sabe por qué Israel terminó en el cautiverio? Porque no escucharon la palabra de Dios. Deuteronomio 5:33. Si se han dado cuenta de los libros que más hemos mencionado hoy, ¿cuál es? Deuteronomio. ¿Qué dice? Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y les vaya que. Mire las dos promesas: para que vivan bien, número 2, para que les vaya bien, y número 3, para que tengan ¿cuántos días? Largos días. Y cerremos con Apocalipsis 14:12. ¿Lo tenemos? Póngase de pie y leemos ese texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Pero mire lo que dice el último libro, Apocalipsis 22. Versículo 7. Leámoslo juntos. 1, 2 y 3. ¿Quién es bienaventurado? ¿A quién le va a ir bien? ¿Quién honra a Dios? Por eso recordemos, ¿qué pide Dios de nosotros? Número 1, ¿qué es lo primero que pide Dios? Que lo respetemos. ¿Qué es lo otro que pide Dios este año para usted y para mí? Que caminemos conforme a su voluntad. Número 3, ¿qué pide Dios? Que lo amemos. Número 4, que le sirvamos. Y lo 5, que guardemos sus ¿qué? ¿Cómo respondió el pueblo de Dios a la fidelidad de Dios? Con un becerro de oro, ¿sí o no? Desorden, infidelidad. Pero yo le hago una pregunta: ¿cómo vamos a reaccionar usted y yo frente a la palabra de Dios? ¿Cómo queremos reaccionar este año? Y como le dije hace un momento, no vivamos un 2024 como vivimos, un 2025 como vivimos el 2024. Vivamos un 2025 como Dios quiere que vivamos.